Maravilloso eres, Señor, aleluya. Bota digno, bota justo, bota poderoso, bota maravilhoso, Senhor. Espírito Santo, toma controle, aleluia. Oh, Rei de Rei, não, Senhor de Senhor, não. Oh, Jeová de la glória, no momento aqui, Jeová de la glória. Nós sarababo, glorificamos no Santo, Jeová. Oh, grande e maravilhoso eres, Senhor. A bota digno, Deus, aleluia. Bota Rei de Rei, não, Senhor de Senhor, não, oh Deus. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Jeová de la glória, no momento aqui, Senhor. Nós sabemos dilante, nós humilhamos nos dilante de Deus, Tata. Oh, Senhor Jesus, cobrir-nos com o sangue precioso. Oh, bota real, oh Deus. Bota maravilhoso, Senhor. Oh, santo eres, Senhor, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor, aleluia. Romanan bancrama, Deus. Bancrama, Deus, aleluia. Noite, aleluia. Oh, caminhar, Senhor, aleluia. Deus Todo-Poderoso, da habitação sua palavra, aleluia. Caminhar 2 ou 3 reunidos em seu nome. E não está presente, está Deus Todo-Poderoso, está maravilhoso. Nós estamos mais com 2, nós estamos mais com 3, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Alabar-nos Deus, aleluia. Glorificar seu nome santo, está Deus Todo-Poderoso, está maravilhoso, aleluia. Santo eres, Senhor, Jesus de Nazaré, Dios de David, ten misericordia de nós, aleluia. Bota digno, Deus, bota todo-poderoso, bota maravilhoso, Senhor. Oh, glória, 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 Senhor. Não bom nome seja santo, bota digno, Deus, aleluia. Alabanza, alabanza. Nós te adoramos, Deus meu. Te adoramos, Jeová de la glória. Oh, merece glória, Jeová de la glória. Oh, grande e maravilhoso eres, Senhor. Digno botar-me, Deus, aleluia. Bota precioso, Senhor, Jesus de Nazaré, Dios de David, tem misericórdia de nós, aleluia. Danke, Senhor Jesus, danke, tata, danke, mireia, danke, para tudo qual como a raça de nós vida, Jeová, danke, para tudo com Deus meu, Espírito Santo mueve, Espírito Santo liberta, aleluia. Bota digno, Deus, aleluia. Clama na Deus, humano, aleluia. Clama na Senhor Jesus, aleluia. Clama na Dia, aleluia. E merece glória, e merece alabanza, e merece adoração, aleluia. Glorificar seu nome santo, aleluia. Danke, Senhor Jesus, danke, Tata Celestial, Deus de glória, Espírito Santo, toma controle a noite, aleluia. Toma controle a tarde, que Deus meu, bota real, bota todo poderoso, bota maravilhoso, Jeová. Alabanza, alabanza, alabanza na Deus, não bom nome seja santo, Jeová, aleluia. Grande e maravilhoso ele, Senhor. Bota digno, Deus, bota digno, Deus. Bota real, bota todo poderoso, Jeová. Bota precioso, Deus meu, aleluia. Jesus, Jesus, Deus de David, tem misericórdia, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor, aleluia. Precioso, bota-me, Deus, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor, aleluia. Bota digno, bota rei de rei, não, bota Senhor de Senhor, não. Espírito Santo, toma controle, oh Deus de glória, aleluia. Maravilhoso eres, Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, Tata Santo. Nós te alabamos, glorificamos o nome santo e vai de la glória. A bota Deus Todo-Poderoso, Deus real, Deus como ela se milagre, aleluia. A su milagre a noite, aleluia. Espírito Santo, bem, Espírito Santo, bem, toma controle de nossa vida, Espírito Santo, mueve de nossa vida, aleluia. Oh Senhor Jesus, aleluia. E de Davi, tem misericórdia de nós, aleluia. Vinha na nossa, vim tocar nossa vida, aleluia. Oh Senhor Jesus, nós alabamos, glorificamos o nome santo, Jeová. Oh grande e maravilhoso é Senhor. Oh Senhor, aleluia. Nós alabamos, Jeová. Danke, Senhor Jesus. Danke, tata, danke, mireia. Espírito Santo, mueve. Espírito Santo, liberta, aleluia. Glória a Deus, clamando a Deus, um grato massa, clamando a Deus, aleluia. Alabado seja o Senhor, aleluia. Grande e maravilhoso é o Senhor. Clama. Se clama a Deus, aleluia. E está escutando nossa oração, aleluia. E está escutando nossa petição, aleluia. Oh, alabado seja o Senhor. Presenta a petição diante de Deus, aleluia. E está escutando, aleluia. E está escutando, aleluia. E está assim milagre, aleluia. E está Deus de milagre. Deus como ela assim, oh, coisa grande, coisa maravilhosa, aleluia. Mesmo coisa que ela bisa, na Jeremias, aleluia. 33, aleluia. Ela bisa, versículo 3, oh, exclama na mim, oh, alabado seja o Senhor. Exclama, no manana, exclama na mim, ele mostrava, aleluia.
algo grande, aleluya, como nos ha dicho, oh Dios Todopoderoso, Jehová de la gloria, nos aclamamos Jehová de la gloria, n'abreleo, aleluya, ou montre-nous, bagay qui grand, bagay que nous pas capable jamais connaître, alléluia. Dans qui Seigneur les sources. Merci mon Dieu. Merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour fidélité, oh mon Dieu. Ou c'est mon Dieu fidèle, alléluia. Mon Dieu réel. Mon Dieu qui est capable de faire miracle. Mon Dieu qui est capable de faire miracle. Ou c'est mon Dieu fidèle, alléluia. Mon Dieu qui est capable là. Mon Dieu qui est pouvoir. Ou qu'on fait miracle, mon Dieu. Dans le moment ça, la demande autant prie. Visitez-nous. Visitez-nous après-midi. Visitez-nous. Partez-nous pour contre nous, alléluia. C'est même qui dit la parole. Les deux ou trois réunis. Non. Ou là, dans mi-temps, nous, ou là, on attend des prix, nous, ou là, on attend des cris, nous, alléluia. Fais des cris, nous, oh, mon Dieu, maravilloso eres, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. Escúchanos, clamor, oh Dios. Oh, aleluya. Bota maravilloso Dios. Espíritu Santo, tú me controlas, aleluya. Tú me controlas de nuestros pies, aleluya. Ahora, Dios mío. Ahora, que Dios de la gloria. Tú me controlas de ese bicho que Dios trata. Oh, Dios mío. Obra de nuestras vidas, aleluya. Oh, Jehová de la gloria. Oh, Jehová de la gloria. Escucha-nos, clamamos, Dios mío. Nos que te va a dirigir. Oh, es un que te va a ir. Lectura de palabra de Dios, Dios Todopoderoso. De nuestra palabra. Palabra, como la sea, aleluya, algo de nos ser, de nos vida, alabado sea el Señor, oh Dios Todopoderoso, el grupo que te va a cantar, para Dios mío, usanos, aleluya, un especial Dios de gloria, oh Jehová de la gloria, tú me controlas en vida, aleluya, de nos ser, de nos sentimiento, Dios mío, Jehová de la gloria, obra Dios mío. Para cantar para Dios tata, Señor Jesús, tú me controlas de nos vidas, Dios de gloria, alabado sea el Señor, y los pastores, aleluya, que vienen con un mensaje, aleluya, de palabra de Dios, Dios mío, use Dios tata, no que entender nada de Dios, pero nos que entender, aleluya, la cual que te salí, por Dios tata, oh, use Dios mío, use una especial, oh, aleluya, use una especial, Dios de gloria, oh, Jehová de la gloria, nos que entender, y palabra Biblia, palabra eficaz, alabado sea el Señor. Maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres Dios. Grande y maravilloso eres Dios. Bota grande, Dios mío. Bota precioso Jehová. Bota maravilloso, Dios mío. Algo grande na na caminda. Romanana, clama. Algo grande na caminda. Aleluia. Oh, sigue alabado Dios. Sigue assim. Lo cual que Dios ha pedido. Así oración a Dios. Pide Dios y danza. Alabado sea el Señor. Si no por clama. Si no por ora, yamere danki, ela assim coisa grande de embobida, aleluia, coisa maravilhoso, aleluia, como nos sadie, aleluia. Dios está grande, hermano, está precioso, está maravilloso, hermano. Van clamar a Dios, aleluya. Una tu masa. Dios Todopoderoso está aquí en el presente, está pasando, está llenando, está tocando. Está pasando, está tocando, aleluya. Está llenando. Abrimos el corazón para recibir llenura del Espíritu Santo. Oh Dios Todopoderoso, está pasando. Está aquí en presente. Alabado sea el Señor. Dios está precioso, aleluya. Está maravilloso. Está reina. Señor, oh Dios. Alabamos Dios humanal, aleluya. Clama a Dios, aleluya. Grita a Dios un grito de alegría. Lo cual que Dios hace, aleluya. Oh, Dios Todopoderoso. Danke, Señor. Danke para todo lo cual que va a hacer en las vidas.
Dan que va todo lo cual va a seguir así en las vidas, Jehová de la gloria. Dan que va a precioso ayuno que, aleluya. De un día Dios trata, que va a asimilar la guerra, oh Dios mío. Va a asimilar obra Dios trata de no ser, de no sentimiento, Dios mío. Va a alabado sea el Señor. Básicos grandes de nossa vida, Deus meu. Dan que Deus meu. Dan que tata, dan que me rei. Merci, bon Dieu. Merci pour tout sauver, bon Dieu. Merci pour l'amour. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde. Alléluia. Alabanza, 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 nosso Senhor. Romana, un rato más, Deus está aqui na presente. Deus Todo-Poderoso está passando, está llenando, está tocando, está libertando. Alabanza, alabanza, nosso Senhor. Alabanza, nosso Deus, sea tu nombre, aleluia. Un rato más, humanano, un rato más, Dios Todo-Poderoso, está así su obra, está escuchando nuestras peticiones, aleluya. Dan que mi Dios, dan que tata, dan que mi rey, dan que va todo lo cual va a hacer, Dios mío, dan que va todo lo cual va a hacer, que hace de nuestra vida, Jehová. Alabanza, alabanza, alabanza no Senhor, alabanza no Deus. Não vamos ser santo Jeová, não vamos ser santo Deus meu. Dan que Senhor Jesus, dan que tata, dan que mirei, dan que batul com Deus meu, dan que batul com algo barraci de nós ser, dan que batul com algo barraci de nós vida, oh Deus meu. Abre nosso corpo, oh Deus tata, nosso corpo espiritual, Deus meu, para nos palmeiras, Jeová de la glória, todo qual, aleluia, por nós assim, aleluia, agradável, Deus meu, Deus Todo-Poderoso, usa nós de maneira especial, Jeová de la glória, usa nós pastor, Deus meu, oh Deus Todo-Poderoso, ungi, aleluia, como poder, como um chão descende e subida, aleluia, a botar grande reina, Senhor de Senhor, oh Deus meu, glorifica o mesmo especial de subida, Deus meu, gene, aleluia, gene como poder, oh Deus Todo-Poderoso, use de maneira especial, dona nossa, cada de nós, por aqui no presente, palavra, oh Deus meu, e com fraternidade, Deus tata, caminhar também predicar em Deus meu, use Deus tata, use Deus Todo-Poderoso. Está imenso, humilde, Deus tata, de embobida. Está humilde, assumido diante de Deus meu. Está pego diante de Deus tata. Está de ludiar que Deus meu. Use Deus Todo-Poderoso. E não está nada, Deus meu. Está bom, Deus tata, com as coisas grandes dentro subir, aleluia. Também sei, Deus tata, e por aí uma palavra, Deus meu, para me dizer, aleluia, e palavra que, aleluia, para fluir de nossa cela, de nossa vida, de nosso sentimento, na Deus meu, obra Deus de la glória. Não vamos ser santo, Jeová de la glória. Alabanza, alabanza no Senhor. Maravilhoso eres, Senhor. Buda digno, Buda precioso, Buda maravilhoso, Deus meu. Grande reina, Senhor de Senhor, lá o Deus. Obra Deus, aleluia. Grande maravilhoso eres, Senhor. Buda maravilhoso, Deus. Buda real, Buda todo-poderoso, Jeová de la glória. Obra Deus meu, obra Jeová de la glória. Grande maravilhoso eres, Senhor. Maravilhoso eres, Senhor. Maravilhoso eres, Deus. Danke, Senhor Jesus. Danke, tata, danke, mire, aleluia. Grande, maravilhoso, Deus meu. Obra Deus de la glória, glorificado o mesmo especial. Danke Jesus, aleluia. Danke meu Deus, danke meu Rei, danke meu Jesus. Oh Senhor de glória, Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, nós te alabamos, glorificado o mesmo santo de la glória. Oh Deus de la glória, usa nós para especial, Deus meu. Mira nos pastores de momento, mira cada aritela, cada ajudante de momento, Deus meu. Jeová de la glória, o grupo amistade de momento, Deus meu. Usa Deus Tata. Jeová de la glória, mira a música não Deus está, Jeová de la glória, oh Deus meu, usa nós uma especial Deus está, mas eu estou capaz, Deus meu, cada cliente Deus está, Jeová de la glória, usa nós uma especial, oh Deus Todo-Poderoso, e sonido não Deus está, também está dentro do momento, Deus meu, obra Jeová de la glória, glorifica o mesmo especial. Danke, Senhor Jesus. Danke para tudo qual que barrasse Deus meu. Danke para tudo qual que vai seguir assim Deus vida. Aleluia. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, meu Rei. Aleluia. Maravilhoso eres, Senhor. Poderoso botar meu Deus. Maravilhoso eres, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alabanza, alabanza.
Alabanza al Señor. No puedo ver sea santo, Dios mío. Grato máximo, aleluya. Van clama a nos Dios, aleluya. Van clama, aleluya. Dios Todopoderoso aqui na presente, aleluya. Maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor. Danke, Señor Jesús. Digno, maravilloso eres, Señor. Boda precioso, Dios. Boda maravilloso, Señor. Alabanza, alabanza. Grande y maravilloso Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Danke, Señor Jesús. Gloria a Dios. Danke, mi Dios. Aleluya. Alabanza, alabanza. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A vos merece tu gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Merece alabanza. Foi mi corazón. A vos merece tu gloria. Merece alabanza. Foi mi corazón. Canta pavo, por entender mi ser, una gloria, vou merecer, bendicionada do nome do Senhor, bendicionada do nome do Senhor. Vos merecer tu gloria, merecer alabanza, foi mi corazón. A vos merecer tu gloria, merecer alabanza, foi mi corazón. Adora a Dios en esta noche, aleluya. Adora a tu Dios. Grande eres, Señor. Tu alabanza, Jesús. Grande eres, Jehová, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Glorificaros a Jesús. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana más. Alabanza a Jesús. Hermano Rigel llegó. Hermano Rigel, gloria a Jesús. Manera mi hermananza. Amén. Gloria a Jesús. Estamos saliendo live ahora y también estamos en una confraternidad. Y vamos con las alabanzas inmediatamente en esa confraternidad. Por eso hemos parado la música, porque ya están listos para recibir esta parte. Amén. Gloria a Jesús. Y la iglesia de Bonaire tiene las alabanzas. Glorificado sea el Señor. Vamos a elevar un clamor, alabanza a Jesús, hasta que estén listos. Amén. Glorificado sea el Señor para entrar
en esa confraternidad. Glorificado sea Jesús. Vamos a adorar a Dios, aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, Dios, te bendecimos, Jesús. A tu nombre sea la gloria, el poder y la honra. En el nombre de Jesús te adoramos, Dios mío. Te adoramos, Jehová. Recibe alabanza, recibe adoración. Glorificado sea Jesús, aleluya. Alabanza, Jesús, grande y bondad, Señor, y maravilloso. Te adoramos, Dios, recibe adoración, Jehová. Aquí estamos en tu casa, Dios mío, adorándote, donando gloria, donando alabanza. Iglesia, adora, 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 adora a Dios. Adora, Señor, aleluya. En buen nombre sea gloria, en buen nombre sea alabanza, en buen nombre sea adoración. Glorificado sea Dios. Hasta nuestro que andan en casa, aleluya. Para una alabanza, para una adoración, alabanza, Jesús. Grande y bondad, Señor. Vamos a glorificar por mesa de noche. Visitanos de manera especial. Del nombre de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Alabanza, 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 Jesús. Padre celestial, a la noche, papá que nos vida. Glorifícalo de manera especial, Dios mío. Oh, alabanza, Jesús. Alabanza, alabanza tu santo nombre. La maravilla lanzoso de Dios mío, Señor. Va sanando de noche, va libertando de noche, va quebrando cadena, Dios mío. Va obrando, Dios mío, Jehová. Del nombre de Jesús, Padre, tenemos que anclar, Dios mío, Señor, para recibir, Señor, para pedirnos vida. Mira confraternidad aquí, Dios mío. Mira zona 35, Señor. También en 33 iglesias, Dios mío, sintonizando, tata. Ahora va a intervenir, aleluya. Adora, Señor. Gloria al Señor, gloria a Jesús, a tu nombre la gloria, a tu nombre sea la gloria, el poder y la honra. Bendito sea el santo nombre de Jehová. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate, mi Dios, glorifícate, Señor, allá en Colombia, en cada parte. Tú sabes, Padre, Señor, que las iglesias allá no pueden congregar, Dios mío, 5 meses ya en esta situación. Glorifícate, Jehová de gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, así hay muchos países, Dios mío, Jehová, que no tienen esa libertad que tenemos aquí. Le damos gracias por ese privilegio, Dios mío, Jehová. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Jehová, y visita esos países, Dios, visita a los hermanos, visita a los miembros de la iglesia, los creyentes, Jehová, visítalos allá donde pueden estar, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias por este privilegio, Señor, que la iglesia de Bonaire puede estar en esta confraternidad, Dios mío, y todos los seguidores que lo están sintonizando también, Jehová de gloria. Oh, pueden estar en esta confraternidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, Jehová, que flano pronto, que podemos estar juntos, Señor, en el mismo lugar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ministra nuestras vidas, ministra nuestras vidas. Nosotros que estamos aquí, Dios mío, los que está más lejos, Jehová de gloria, ministra en esta noche. Ministra, Señor. Ministra, Dios mío. De Sabana, una parte de habla a tu pueblo, Señor. Y bajando habla a tu iglesia, Dios mío. Por la vía. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que los dones del Espíritu Santo sean manifestándose, Dios mío. Por ahí, por Fusagasugá, mostrándonos, Dios, también, qué va a pasar con este mundo. ¿Qué va a pasar con esta tierra? En el nombre de Jesús. Señor, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Queremos una visión, Jehová. Queremos palabra tuya, Dios mío, Señor. Queremos dirección, Dios mío, Señor. Aquí estamos. Tu iglesia, Señor, humillada en tu presencia, Dios mío, esperando de ti una palabra, Jehová, que nos dé dirección, nos dé rumbo, Señor. ¿Qué hacer en estos tiempos peligrosos que tú nos has dicho en tu palabra? Nos has alertado, Dios mío, Señor. Nunca hemos esperado que sería así, Jehová, y que será aún peor, Señor Dios mío. Aquí estamos, tu reserva, Dios mío, pendiente para ver qué se nos dirá, qué tenemos que hacer, oh Dios mío. Oh, alabanza, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por las alabanzas, Dios.
Glorifícate en estas alabanzas. Usa esos hermanos, Dios, tu unción reposa sobre cada uno de ellos. Padre, los músicos también, Señor, que ellos puedan bendecir, Señor, a nosotros que estamos aquí, los que están sintonizando, Dios, y a toda esa zona 35 allá en Colombia, Dios mío, Señor, que van a estar en sintonía. Jehová de gloria, Señor, bendice a cada uno. Primero esas alabanzas, que la unción desciende, como descendía cuando David tocaba, Señor, el arpa. Señor, tu unción descendía y los demonios salían, Jehová de gloria. Había sanidad, había liberación. Que así en esta noche, Señor, usa estas alabanzas. Unge a sus hermanos, Dios mío, Señor, que van a cantar, Señor, para usted y bendecir a nuestras vidas, Dios mío. Cada uno de los músicos están en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de tu Hijo amado, Dios mío. Oh, alabanza, Jesús, para siempre. Oh, alabanza, Jesús. Adora a tu Dios en esta noche. Pide al Señor que te hable en esta noche. Pide al Señor que te hable en esta noche. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Cuándo están esperando algo del Señor? ¿Cuándo están esperando un milagro? Aleluya. Dile al Señor en esta noche, Señor, en esta noche quiero ese milagro, Dios mío. En esta noche, Dios mío, bendíceme. Oh, alabanza, Jesús. Señor, habla mi vida como nunca antes lo has hecho, Dios. En esta noche, Padre, habla nuestras vidas. Mira cuántos hermanos, cuántas personas anhelan, Señor, una palabra tuya, anhelan un toque de tu poder. Señor, mucha gente estaba alrededor de Jesús, pero solamente esa mujer, el flujo de sangre, tocó y poder salió. Queremos ser como esa mujer, Señor Dios mío, porque queremos que en esta noche poder fluir en este lugar en nuestras vidas. Oh, tal el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esperando, aleluya, para conectar, glorificar a ese Jesús. A tu nombre la gloria. Aquí estamos, Padre, aquí estamos. Abre los cielos, Dios mío, abre los cielos. Abre los cielos, Dios mío, sobre nuestras vidas. Abre los cielos, Señor. Alabanza, Jesús. Abre los cielos, Dios. Derrama tu gloria, Dios mío, de tu unción. En el nombre de Jesús. Esta iglesia te pide, Señor, que repitas Pentecostés en esta noche. Queremos fuego, Señor. Fuego que quema toda escoria, Dios. Fuego que limpia. Fuego que purifica. Fuego que llena. Fuego que motiva, Dios mío, Señor. Fuego que nos hace valientes, Señor, para estar en tu presencia. Para estar, Dios mío, como atalaya en este mundo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Alabanza, Jesús. Glorificado sea el Señor. Adora a tu Dios, aleluya. Alabanza, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Oh, alabanza al Señor, te adoramos, Dios. Alabanza, Jesús. Sí, Señor, aleluya. Qué precioso sería si estamos esperando un derrame de la gloria del Señor, aleluya. Esperamos que esa unción descienda sobre nuestras vidas, como estamos reunidos en el día de Pentecostés, aleluya. Oh, alabanza al Señor, qué precioso sería Dios en esta noche. Visitarnos con más gloria, Dios. Más unción, Señor.
Un avivamiento, Dios. Oh, alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Porque viene el tiempo de alabar a nuestro Dios. Viene un momento especial. Alabanza a Jesús. Gloria a nuestro Dios. Cristo vive para siempre. Gloria al Señor. Enviando esos me gusta. Alabanza a Jesús. Entonces vamos en esta hora a tener conexión. Mira lo que hacen estos hermanos. Nos ponen en contacto en casi en tiempo real. Nos ponen en contacto. Alabanza a tu santo nombre, Señor, aleluya. Orden de ideas, estaremos en contacto con nuestros hermanos. Glorificado sea el Señor para siempre. Quiero saludar. Bendito sea Dios, te adoramos. Te adoramos, Dios, te adoramos. En Bonaire, me refiero A tu nombre sea la gloria. Nuestra hermana Zoraida Menchú. Gloria al Señor. Pastora Zoraida, Dios le bendiga. Un gusto saludarla en esta tarde y adelante con el tiempo de alabanza, hermana Zoraida. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Y quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Aleluya. Estamos aquí reunidos en la isla de Bonaire, conectándonos vía el internet con la confraternidad de la zona 35 de Colombia. ¿Y quién está contento? Amén. Estamos contentos de formar parte. Es un privilegio muy grande de estar hoy, esta noche, esta tarde, confraternizando con los hermanos de la zona 35 de Colombia. Amén. Gloria a Dios. Un saludo fraternal para todos y un saludo especial para nuestro hermano Víctor Rey, pastor reverendo Víctor Rey, allá en Colombia. Gloria a Dios. Muchas gracias por la invitación para poder formar parte de esta confraternidad. Amén. Esperemos que seamos de bendición para los hermanos. Gloria al Señor. Estamos aquí en la isla de Bonaire, situado en el mar Caribe, junto a las islas de Aruba y Curazao. Somos una isla pequeña de más o menos 20,000 personas, pero vamos a cantar canciones en nuestra lengua natal, cuál es el papiamento. Amén. Y esperemos que eso sea de mucha bendición para los hermanos allá en Colombia y también aquí en la congregación de Bonaire. Dios bendiga mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria Señor. Gloria a Dios. Alaben a Dios. Gloria al Señor. El Señor está aquí. Amén. Amén, 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 amén. Así nada, así nada. 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 La salvación, mire Satanás, y estás escuchando mi oración, mi llorar, me azota, tu mano lo libra a mí. Así
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un gozo de mi alma. Gozo de mi alma. Gozo de mi alma y de mi ser. Manera alegría Rindia vivo de mi ser, Rindia vivo, la flor de mi ser, Rindia vivo, un niño para contener, Rindia vivo, la flor de mi ser, Rindia vivo, un niño para contener, un gozo de mi alma, gozo de mi alma, gozo de mi alma y de mi ser, manera alegría vivo. Rindiaba vivo de mi ser, rindiaba vivo, la flor de mi ser, rindiaba vivo, un niño por contener, rindiaba vivo, la flor de mi ser, rindiaba vivo, un niño por contener. Mi pincel, mi pincel, mi Senhor, e água vivo, Senhor, e água vivo, Senhor, e água vivo, Senhor, e água vivo, e água cubaduna e moeda maritana, 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 e água cubaduna e moeda cubadona e moeda samaritana, e água 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 cubadona e moeda samaritana. Aleluia.
bota precioso, bota maravilloso, aleluya. Gracias mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Samaritana. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria al Señor. Vamos a pasar a las partes de los especiales. Amén. María Dilia Polanco con el primer especial. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué fácil es decirte Dios del cielo y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Dios del cielo y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo y ante tu altar, establece tu corazón,
Aleluya. Maravilloso Dios. Y cantamos el segundo especial que se titula Brilla en mí. Amén. Quiero ser luz a las naciones. Quiero ser sal y al mundo cambiar.
mis hermanos pueden ponerse de pie. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Los hermanos que nos están sintonizando virtual, también pónganse de pie y vamos a cantar una canción más. Amén. Gloria al Señor. Adorando y glorificando al Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantar solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano, siente por él. El Espíritu Santo comienza a caer. Alza tu mano, siente por él. El Espíritu Santo comienza a caer. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano, siente por él. 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 Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Abre tu boca, confiésalo, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Que la victoria de Jehová, 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 que la victoria de Jehová. Alza tu mano, siente por él. Alza tu mano, siente por él. Que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, mueve la lengua, mueve tu lengua, aleluya. Que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová, que la victoria de Jehová.
Aleluya. Gloria al Señor. Estamos en victoria. Amén. Gloria al Señor. Seguimos cantando. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Elías se levantó allá en el monte Carmelo. Elías se levantó allá en el monte Carmelo. Elías le puso leña. Jehová le puso fuego. Elías le puso leña. Jehová le puso fuego. Elías se levantó allá en el monte Carmelo. Elías se levantó allá en el monte Carmelo. Elías le puso leña. Jehová le puso fuego. Elías le puso leña. Jehová le puso
mis hermanos, gloria al Señor, aquí en la isla y también allá en Colombia, la zona 35. Dios le bendiga. Nos hemos gozado y esperamos que ustedes también se hayan gozado en la presencia de Dios. Y vamos pasando esta parte para nuestro pastor Víctor Rey de Colombia. Saludo, mi hermano, y la parte es suya. Dios le bendiga. Amén, pastora Zoraida, muchas gracias. Así es, gloria a nuestro gozado en esta hora con las alabanzas de nuestros hermanos que nos han guiado desde allá, desde Bonaire. Gloria a nuestro Dios, donde de verdad que sí nos alegra el poder cantar estas alabanzas a nuestro Dios. Alabado su nombre para siempre. Y bueno, aunque al comienzo hubo un poquitico ahí, bueno, por el sonido un poquito fuerte, pero luego se normalizó. Damos gracias a Dios por todo eso. Estamos en vivo y en directo con esta confraternidad de la zona 35, pero también con unidos, hermanos, ¿cierto? Con la iglesia allá en Bonaire. Gloria a nuestro Dios. Precioso es el Señor, nuestro Dios que vive para siempre. Así que, hermano, esto sigue de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gloria a nuestro Dios. Entonces, vamos ahora, hermano, a hacer un clamor a Dios por la zona 35 y también por la obra, ¿no? Para esto quiero dejar a un compañero, gloria a nuestro Dios, pastor Pablo Ruiz, con esta oración en la tarde de hoy. Pastor Pablo, Dios lo bendiga. Adelante el clamor en esta tarde. Gloria a Dios, qué bendición, mis amados hermanos, poderles saludar en esta tarde, aquí desde la Iglesia de la Gloria, aquí en Colombia, la ciudad de Bogotá. Bendito el nombre del Señor. Saludo de una manera muy, pero muy especial a nuestro presbítero, nuestro hermano, el reverendo Víctor Rey. Alabado el nombre del Señor, su familia. También queremos saludar, gloria al Señor, de una manera muy respetuosa y especial esta tarde a nuestras autoridades que nos presiden, como el presidente internacional, nuestro gran amado reverendo José Arturo Soto, y todos los hermanos directores ahí internacionales, también a nuestro supervisor nacional, el reverendo Ari Solís Villalobos, y toda la Junta Nacional. Qué bendición poderles saludar desde aquí Bogotá, gloria al Señor. Y también saludamos a todo el pueblo del Señor que nos está viendo, gloria al Señor, esta tarde, todos los siervos del Señor, todos los pastores, compañeros en el ministerio. Bendito el nombre del Señor, nuestro Dios, nuestros amigos que nos están viendo a la distancia, gloria al Señor, en los diferentes lugares de este país de Colombia, en esta preciosa confraternidad de la zona 35, que ha sido de gran bendición, hermano, en estos días. Bendito el nombre del Señor, nuestro Dios. Bien, mis amados, pues queremos hacer una oración en esta tarde, gloria al Señor, y queremos orar por el fortalecimiento espiritual. Queremos también orar por la economía y por la salud, y vamos a orar por los siervos del Señor, que Dios se glorifique, que Dios obre, hermano. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios ha sido fiel para con todos nosotros. Alabado el nombre del Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, oh Señor, en el nombre de Jesús te adoramos, Dios mío, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos a ti, Dios mío, toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Dios mío, Padre amado. Señor, mira, Dios mío, la obra aquí en Colombia, Dios mío, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta zona 35, Dios mío, por esta confraternidad, Dios mío. Señor, Padre de la gloria, nos unimos como uno solo para rogarte a ti por este fortalecimiento, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual, Señor. Levántanos, Señor, ayúdanos, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Dios mío, Padre amado. Mira nuestra economía, Señor amado. Glorifícate, obra, abra puertas, bendícenos de una manera poderosa, Señor amado. Te rogamos, te pedimos en esta noche, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Mira la salud de los siervos, Dios mío. Oh Santo de Israel, Señor, glorifícate en cada
siervo, en cada hermano, en cada persona que está enferma, Dios mío, Señor amado, allá a la distancia, extienda tu mano sanadora, que sea usted sanando, que sea usted fortaleciendo, que sea usted levantando, que sea usted obrando, Padre. Oh Dios, te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, oh Padre, te lo imploramos en el nombre poderoso de Cristo. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios que consuela, que fortalece. Dios mío, ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús te rogamos, te imploramos, Dios mío, Señor amado, en esta tarde, Dios mío, Padre, quizás haya vida, haya hermano, Dios mío, haya un siervo que esté pasando por una situación difícil. Te rogamos, Señor, que sea usted obrando, que sea usted fortaleciéndole, que sea usted tocándole, que sea usted levantándole, Dios mío. Si hay algún enfermo, Dios mío, extienda tu mano, pon tu mano sanadora. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos, somos sanos por la fe, sanos por la fe, sanos por la palabra, sanos porque Cristo sana, Señor amado. Oh Dios mío, glorifícate, Padre, en nuestra economía, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque creemos que usted nos oye, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Muchas gracias, Señor amado. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, mis amados, bendiciones, y el pastor con todos nosotros. Gloria al Señor. Ay, gracias, Pastor Pablo. Gracias, Dios lo bendiga, y que esa oración haya, llegado delante de la presencia de nuestro Dios en nuestra confianza, y pues esperamos que el Señor nos bendiga grandemente. Ahora, hermano, vamos a escuchar dos testimonios, dos pastores de la zona. Ellos tienen palabras de testimonio, gloria al Señor para siempre. Y voy a dejar en esta hora de la tarde a nuestro pastor allí en el municipio de Quetame, Cundinamarca, nuestro hermano Pedro Aya, con el saludo, y luego también estará posteriormente a nuestro hermano Pedro, gloria a nuestro Dios. Otro compañero, hemos querido darle participación a los compañeros de los municipios cercanos a Bogotá, gloria a nuestro Dios, así que luego de nuestro pastor Pedro seguirá el pastor John Alexis del municipio de Caquesa, Cundinamarca. Pastor Pedro, con su saludo en esta hora de la tarde. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos que están ahí conectados en esta confraternidad preciosa. Les saludamos de una manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos de manera muy especial a nuestras autoridades espirituales, a nuestro presbítero. En esta noche le saludamos a nuestro hermano Víctor. Dios lo bendiga, hermano Víctor. A su esposa, la hermana Estela. Dios la bendiga, hermana. Bendiciones. A todos los compañeros del Santo Ministerio, a cada pastor, a la esposa de cada pastor, a sus familias. Dios los bendiga grandemente, y a todos los hermanos que están ahí fielmente conectados a en esta transmisión, en esta preciosa confraternidad, que están ahí gozándose también en este momento con nosotros, porque de verdad que ya nos estamos gozando en el Señor, en esta actividad gloriosa que Dios por su gracia y misericordia nos está regalando, porque ya Dios nos está bendiciendo de manera especial. Me gozo de poder saludarles, y para los que no me conocen me presento. Mi nombre es Pedro. Por la gracia y la misericordia estoy aquí en el municipio de Quetame junto con mi esposa. Trabajamos aquí sirviendo en la obra del Señor. Vamos adelante. Aquí estamos bendecidos por el Dios del cielo, que en su gracia y misericordia no nos ha desamparado, como yo sé que tampoco Dios los ha desamparado a ustedes, porque yo sé que Dios nos ha bendecido a todos, ¿cierto que sí? Y pues yo sé que aunque las cosas en estos tiempos se han complicado un poco, pero Dios por su gracia, su iglesia, no la ha desamparado, porque yo creo, y puedo decirlo sin temor a duda, de que si Dios nos diera la oportunidad cada uno de testificar qué ha hecho Dios en este tiempo de confinamiento, de pandemia, que para muchos nos cambió la vida en muchas áreas, podemos decir que Dios ha hecho cosas gloriosas y maravillosas. Quizás algunos han perdido sus empleos, algunos en sus negocios han fracasado, algunos han pasado momentos bien complejos, bien difíciles,
Pero gloria al Señor que hasta el momento, pues Dios a todos nosotros nos ha ayudado a seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Pues también esto es una clara evidencia de lo que usted está viendo, es que Cristo no tarda en venir, porque lo sabemos por la palabra del Señor, que esto es una de las señales que nos indican que Cristo está a las puertas. Así de que, iglesia, les animamos a seguir adelante, a no desmayar, a seguir cogidos de la mano del Señor y a no menguar en su fe, sino a seguir adelante y mientras no podamos congregarnos en nuestros templos, podamos hacerlo por estos medios, seguir las transmisiones que Dios, pues, por su misericordia nos permite transmitir. Así de que sigan adelante, fiel al Señor, y no desmayen, sino adelante. Entonces, que Dios les guarde, que el Señor les bendiga, y un abrazo para todos. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Les saludamos de una manera muy especial. Soy el pastor Alexis Moreno. Por la gracia de Dios, servimos aquí en la obra en Caquesa, Cundinamarca, juntamente con mi amada esposa, la hermana Karina Ruiz, y dos hermosos niños que el Señor, por su gracia, nos ha regalado. Así que enviamos un saludo a nuestra autoridad, nuestro hermano presbítero Víctor Rey, juntamente con su esposa y sus hijas. Les enviamos un saludo muy cariñoso. Saludamos también a todos los pastores que conforman esta zona, cada familia pastoral. Y por qué no saludar a la audiencia que se ha unido en esta hora, en este evento espiritual de la zona. Así que saludamos a todos los hermanos, la iglesia y los amigos también que están allí con nosotros, recibiendo esa bendición. Miramos en la palabra de Dios que Dios siempre nos motiva a estar unidos. Por eso el salmista en el Salmo 133 allí expresó cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, en los cuales se ha desatado la tormenta, pero creamos que el Señor tomará control de la barca y vendrán tiempos de quietud, tiempos de bonanza, porque Él ha prometido ir delante de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Así que, como decía el apóstol Pablo en su despedida a la iglesia de Corinto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Así que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos. Les extendemos un muy grato saludo junto a mi esposa Susana Romero, quien les habla Jonathan Almario, obreros en este hermoso municipio de Ubaque, Cundinamarca. En este año 2020 hemos presenciado la gloria de Dios, hemos visto su gracia, su misericordia. Él nos ha permitido en este año poder experimentar cosas nuevas en la vida espiritual, experimentar momentos nuevos en su presencia. Allí Dios ha ministrado en nuestros hogares, ha ministrado en nuestras familias. Hemos contado con la bendición de Dios en nuestras casas, gloria al Señor. Aquellos lazos familiares han sido fortalecidos por el poder de Dios en este año, gloria al nombre de Cristo. Y si bien hemos pasado también diversas adversidades, momentos difíciles a través de esta pandemia, tal vez en este aislamiento, gloria al Señor, en el ámbito puede ser laboral, económico, diversas áreas de nuestra vida hemos enfrentado luchas fuertes, pero asimismo ha sobreabundado la gracia de nuestro Dios. Confiados en esa palabra maravillosa que tenemos un claro refugio, una confianza certera de que nuestro Dios es nuestro ayudador, es nuestro proveedor. Él es el que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido. Por eso nos llenamos de gozo, de alegría, al saber que Dios ha inspirado a nuestras autoridades a celebrar una gloriosa confraternidad.
autorizado por la Junta Nacional en cabeza de nuestro hermano Ari Solís, y también allí nuestro presbítero, el hermano reverendo Víctor Rey, quien es presbítero en nuestra zona 35. Estamos celebrando, estamos próximos a celebrar este sábado, este domingo, a las 5 de la tarde, nuestra confraternidad online, bajo el tema Un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Y es que así nos ha mostrado Dios, su gracia, su misericordia, que aunque los momentos se han puesto difíciles, Él nos ha fortalecido, Él nos ha sacado adelante. Por eso queremos invitarle allí, desde tu casa, del lugar donde te encuentres, a través de un celular, de un computador, de una tablet, gloria al Señor, sintonice la transmisión de este maravilloso evento, esta hermosa confraternidad. Sábado 22, domingo 23, 5 de la tarde, vía Facebook, en la página oficial de la iglesia de Suba Rincón, estaremos transmitiendo. Te invitamos. Gloria a nuestro Dios. Bueno, ese es el saludo de nuestro hermano Jonathan Almario, gloria a nuestro Dios. Y bueno, vamos a escuchar un último saludo en esta tarde, y es el de un compañero también de la zona 35, en el barrio Puerta al Llano. Y me refiero al pastor Wilson Aguilera. Pastor Wilson, Dios lo bendiga. El saludo para toda la audiencia, para todos los hermanos de la confraternidad en esta tarde, que sigue subiendo el grupo de personas que están allí ya en esta confraternidad. Hermano Wilson, Dios lo bendiga. Dios me los bendiga, mis hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a esta hora de la tarde de una forma muy especial a toda la Junta Nacional en cabeza de nuestro muy amado pastor reverendo Ari Solís, de su familia. Dios les bendiga de una forma muy especial. Saludamos también a nuestro muy amado pastor reverendo Víctor Rey, nuestro muy amado presbítero de la zona 35, a su familia. Dios les bendiga de una forma muy especial. También, hermano, es un privilegio poder saludar a cada uno de nuestros compañeros en la milicia, compañeros de ministerio. Dios les bendiga a cada una de su familia. Es un privilegio poderlos saludar en nombre propio, en nombre de mi esposa y en nombre de toda la iglesia de Puerta al Llano. Es una bendición, mi hermano. Bueno, ¿qué podríamos decirle, hermano? La iglesia de Puerta al Llano, vamos en victoria, estamos trabajando, mis hermanos, gloria al Señor. Y bueno, conocemos nosotros, hermano, que a través de la historia, la iglesia ha pasado muchos periodos, y a nosotros nos tocó vivir este periodo, hermano, en medio de la cuarentena, en medio de cerrar las iglesias, hermano. Pero la palabra del Señor no está encerrada, no está presa, mi hermano. La palabra del Señor corre, y estamos, hermano, precisamente bombardeando de una forma, amén, las redes, hermano, llevando a conocer la bendita y gloriosa palabra del Señor, amén. Y qué hermoso, hermano, a través de esta hermosa y preciosa confraternidad de la zona 35, amén, en el cual el Señor le colocó en el corazón de nuestro muy amado pastor reverendo Víctor Rey, nuestro presbítero, a llevar a cabo esta confraternidad. Y obvio, mi hermano, saludar a toda esta vasta audiencia que nos están siguiendo, amén, de una forma muy cariñosa, un abrazo caluroso en el nombre del Señor. Y también, hermano, mi motivación es de que todos nosotros, hermano, invitemos a nuestros hermanos, familiares, amigos, a que se unan, hermano, también a esta hermosa confraternidad. Quiero regalarle un texto bíblico, mis hermanos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, donde la palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así de que, bueno, mis hermanos, es una bendición, como ya lo dije antes, en medio de esta pandemia y de esta etapa que nos tocó vivir, hermano, les motivamos a que sigamos adelante, amén, llevando este mensaje de la palabra del Señor a todos nuestros hermanos, amén. Apoyen esos ministerios, gloria al Señor, no abandonen las transmisiones y el trabajo que hace cada uno de sus pastores, amén. Vamos adelante. Qué bendición que usted esté unido juntamente con nosotros en esta hermosa confraternidad. No se desconecten, mi hermano, gocémonos, amén, y deleitémonos en esta actividad en la cual Dios quiere, hermano, que estemos ahí todos unidos. Es un motivo de gozo haberles saludado en esta hora de la tarde a todos, absolutamente a todos, mis hermanos. Y bueno, sigamos adelante. Que el Señor me los bendiga de una forma muy, pero muy especial. Bendiciones. Amén, Pastor Wilson, muchas gracias por su saludo.
en esta hora de la tarde. Bueno, estamos listos ya casi para recibir el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Prepare su corazón. Yo sé que Dios tiene algo muy grande en esta tarde a través del mensaje de la palabra. Ayer fue tremendo. Hoy, bueno, nuestras expectativas también en el momento del mensaje de la palabra. Pero vamos a escuchar un especial en la voz de nuestra hermana, la esposa del pastor del barrio Alpes, nuestra hermana Beatriz. Gloria a nuestro Dios. Ella va a cantar un especial al Señor. Luego del especial ya tendremos a nuestro predicador en la tarde de hoy, nuestro pastor George Menche, con el mensaje de la palabra de Dios. Pero escuchemos el especial a esta hora de la tarde. Hermana Beatriz. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a todos los amigos. Gloria al Señor, que en esta hora de la tarde están conectados con nosotros en esta gran confraternidad de la zona 35. Un saludo muy especial a nuestro presbítero, nuestro hermano Víctor Rey, nuestra hermana Estela Cárdenas, gloria al Señor. También saludamos muy especialmente a la oficialidad nacional, amén, gloria al Señor, encabezado por el hermano Ari Solís, gloria al Señor, y a todos los hermanos, gloria al Señor, que pertenecen a la zona 35, que el Señor les bendiga en gran manera, gloria al Señor. Y en esta tarde he traído para la honra y gloria del Señor unos especiales, gloria al Señor, esperamos que sea de bendición para su vida, amén. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti. Oh sí, Señor, ¿a dónde iremos sin ti, Padre? Siento que sin ti mi vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame.
dónde iré, Jehová, sin ti? Si a dónde iré, Jehová, sin ti. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Oh sí, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, sin tu presencia? Oh, te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Oh, te adoro, mi Rey. Oh, te exalto. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Oh Dios mío, no hay lugar más alto que estar en tu presencia. Oh, te adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande,
estar a tus pies, estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, 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 tú eres el amado, amado mío, amado mío, amado mío. Oh sí, amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Te adoramos, Señor. Oh sí, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Oh, te adoramos, Señor. Recibe toda la adoración. Oh Señor, aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, postrados en adoración. Oh Señor, te adoramos, mi Rey. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a los pies de nuestro Señor. Bien, hermanos, llegó el momento ya de escuchar el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Prepare su corazón, prepare su vida, gloria a nuestro Dios, para recibir la bendición que Dios tiene para usted, para mí también. Pero antes, amado hermano, yo quiero no tomarme más de 3 minutos para saludar de una manera muy especial a una persona también para mí muy especial. Gloria a nuestro Dios, y me refiero a mi muy querida y amada esposa. Le pido a ella que venga, que pase por acá. Gloria a nuestro Dios, mi querida y amada esposa, la hermana Estela Cárdenas. Hermanos, ella, bueno, hoy le damos gracias a Dios que nos permite cumplir 23 años de matrimonio. Mire usted, hermano, buscaba la fecha para la confraternidad, llamé a mi supervisor, le pregunté, le había propuesto otras fechas, y fue mismo supervisor, nuestro hermano Aris, que me dijo: hermano Víctor, yo creo que usted debe hacerla 22 y 23, es lo mejor. Y bueno, yo en ese momento estaba pues ciertamente ocupado en ello, en pensar en esta actividad. Y bueno, le dije: bueno, está bien, pastor, me parece bien entonces 22 y 23 de agosto. Pero
coincidió, bueno, con la fecha de nuestro matrimonio. Hace 23 años estábamos en el altar, gloria al Señor, declarando nuestros votos matrimoniales y bueno, a Dios le ha placido así, de esta manera, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha ayudado hasta este día, nos ha regalado fruto de nuestro amor, 2 hijitas, gloria al Señor, Wendy, la mayor, y Karen, nuestra hija menor, que bueno, ya Wendy se ha casado, pero tenemos todavía ahí a la bebecita, a Karen, gloria a nuestro Dios. Entonces, yo quería pedirle a mi esposa que pasara para expresarle una vez más cuánto la amo. Usted sabe que mi respeto, mi amor, mi confianza, gloria al Señor para usted. Y pues yo a ella le digo mi negra, entonces a mi amada esposa, que Dios le bendiga, la guarde y gracias por, cierto, tolerarme y bueno, aceptarme tal como soy durante estos 23 años. Entonces voy a darle en palabras de saludo, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya vamos a entrar al mensaje. Es que quería darle este momentico, estos minuticos, para decirle que hoy estamos de aniversario con mi esposa. Dios les bendiga, amados hermanos, qué alegría poder estar todos en esta hermosa fiesta. Desde el día de ayer nos hemos gozado grandemente. Bueno, saludo a mi amado esposo como nuestro presbítero de la zona 35, a todos nuestros compañeros de esta hermosa zona, a cada uno de a cada esposa de pastor, a cada uno de sus hijos. También quiero saludar de manera muy especial al pastor George Menche allí en Bonaire, a su querida esposa, la hermana Zoraida, a toda la congregación. Igualmente saludar a la hermana Ima allí en California, en los Estados Unidos, esposa de nuestro hermano y amigo José Inés Díaz. Bueno, hermanos, hoy agradezco a Dios por esos 23 años que parece, hermanos, que no, que hubiera sido menos años. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ha estado con nosotros y cuando Cristo está en un hogar, ese amor crece. Ese amor crece, hay respeto, hay valoración. Bueno, las dificultades que hayan, porque no hay matrimonio perfecto, se superan con la presencia de Dios en nuestro hogar, en oración, estudiando y leyendo su palabra. Podemos tener un hogar bendecido y considero, hermanos, que nuestro hogar es un hogar bendecido y muy feliz. Y doy gracias a Dios por esas 2 preciosas hijas que el Señor nos regaló, las cuales también sirven a Dios. A Karencita, que hoy está con nosotros todos estos días trabajando fuerte, y nuestra hija Wendy, que en algunos momentos que Dios le permite también nos apoya con el esposo. Así que muchas gracias, hermano, por su cariño. Aquí en el Facebook están llegando muchas felicitaciones, muchas tortitas, ponqués. Gracias, hermanos. Yo sé que ustedes nos aprecian. Por ahí veo al hermano José Hernán Reyes. Bueno, a una pastores, todos, muchos, hermano Wilman Tique, el hermano Pablo Ruiz. Bueno, es un montón de felicitaciones. La hermana Claudia Rubio de Santa Lucía. Así que, hermanos, muchas gracias. Eso pasan y pasan y pasan esos saludos. Aquí los estoy viendo. Bueno, hermanos, gracias por todo y a mi esposito, un besito. Ustedes dirán, beso, beso. No, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias, amor, te amo. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Bueno, cuando yo me casé hace 23 años, yo le di un beso a mi esposa. El beso anhelado, que todos los que van a una boda, ve el beso, están esperando el beso. Y les voy a repetir el beso de hace 23 años, que yo le di a mi esposa en el altar. Fue así, hermano. Ojo acá, cámaras, luces, acción. Aquí está el beso de hace 23 años. En la frente. Entonces, estaban esperando alguna otra cosa, pero ese fue el beso hace 23 años. Bueno, a mi esposa, muchas gracias, negra. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Gloria a nuestro Dios. Yo sé que el tiempo avanza y ya vamos a disponernos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Está un amigo también y pastor, obrero del Señor, ahora está en Ecuador,
pero en su momento estuvo aquí en la zona 35, nuestro hermano William Fernando. Dios lo bendiga, mi hermano William, allá desde ahora mismo, desde Ecuador, ha estado ahí en la confraternidad. Que Dios lo bendiga. Al final voy a estar saludando a un grupo de personas, los que alcance a saludar al final, gloria a nuestro Dios, porque esto pasa muy rápido, los saludos acá, gloria a nuestro Dios. Hay unos 140, yo creo más o menos ahora mismo, bueno, ha bajado un poquito, pero habían cerca de 140 en YouTube, hay unos casi 400 en Facebook y los que están a través de la emisora. Pues hermanos, prepare su corazón. Quiero saludar a mi querido compañero, Pastor George Menche, desde la isla de Bonaire. Pastor George, que Dios lo bendiga. Buenas tardes, una vez más le decimos aquí desde Colombia, desde Bogotá. Pastor George, Dios lo bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, siervo rey. Gloria al Señor. Dios le bendiga ricamente. La conexión. Amén. Amén, mi querido hermano George, gozándonos en el Señor en esta tarde, hermano George. Amén, gloria a Jesús. Amén, para mí es un privilegio, hermano, de este sistema nuevo, alabanza a Jesús, y que podemos estar en esta confraternidad. Saludos desde aquí de Bonaire, la iglesia de Bonaire, mi esposa, y muchas felicidades para sus 23 años. Hemos visto ese besito, alabanza al Señor. Sí. Gloria a Dios. Cosa, ¿no? Alabanza al Señor. Bueno, quiero, hermanos, en esta tarde, yo sé que la iglesia ahí en Bonaire están ahora mismo reunidos, han querido también ser parte de esta confraternidad, gloria a nuestro Dios, y cuando se hizo un paneo allá desde Bonaire, gloria a nuestro Dios, cuando se hizo el paneo nos alegró mucho ver varios hermanos que cuando la mayoría, gloria a nuestro Dios, maravilloso nuestro Dios, varios hermanos, gloria al Señor, varios hermanos allí de la iglesia en Bonaire alabando y exaltando a nuestro Dios, y nos alegra, amado hermano, todo esto. A la iglesia, mucha fortaleza allí, los hermanos en Bonaire. Pastor George. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, varón, por esta parte. Y vamos a empezar con el mensaje. Sí, quiero, hermano George, decirle a los hermanos allí en Bonaire que lo que están haciendo, hermanos, de amar a Dios, de servir a Dios, y que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, mantener su fe intacta, mantener, amado hermano, gloria al Señor, esa motivación, esa alegría, porque yo, pues, cuando el Señor me permitió ir allá a Bonaire, fue una experiencia muy bonita, vine también muy renovado, gloria a nuestro Dios, de ver a un pueblo muy alegre, muy contento, muy feliz, alabando y exaltando al Señor. Quiero decirle, hermanos, allá en Bonaire, mantengan ese ánimo, bueno, que sigan adelante, que ya muy pronto el Señor va a levantar su iglesia y todo terminará. Y ahora tenemos algunas limitaciones de poder viajar, de poder movilizarnos, pero bueno, ahora tenemos los medios de comunicación. Un día no habrán fronteras, un día no habrán idiomas que de pronto nos distancien un poquito, pero nos alegró mucho escucharles cantar en papiamento y también en español, y los hermanos que estaban allí cantando en español, algunos quedaron sin poder cantar porque no saben muy bien el español. Pero a todos ustedes, que el Dios del cielo les bendiga, mucha fortaleza, mi amado hermano, que gloria a nuestro Dios, de eso se trata, de seguir hasta el final. Y el pastor Wilson Aguilera mencionaba 1 Corintios 15:58, donde dice que sabemos que la obra del Señor no es en vano, así que Dios les bendiga y adelante, iglesia en Bonaire. Mucho ánimo. Bien, pastor George, ahora sí, para mí, pues es un motivo de alegría
entregarle a usted este micrófono, o el que usted tiene allá ahora, gloria al Señor, para que nos comparta el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gracias, siervo Víctor Rey. Nos ponemos de pie y una vez más un saludo a usted, a su esposa, a los oficiales allá nacional en Colombia, hermano siervo Ari Solís y los demás oficiales, también a nuestro presidente José Arturo Soto, nuestro vicepresidente Humberto Henao y todos los oficiales. Amén. Dios les bendiga ricamente y gracias por esta oportunidad. Abrimos nuestra palabra en esta noche en Habacuc capítulo 2. Amén. Es algo nuevo, gloria a Jesús, nos perdonan los errores, pero es algo nuevo que estamos, amén, haciendo, alabanza al Señor, realizando para el Señor de esta manera, sabiendo que hay una diferencia de una hora. Ahora aquí estamos a casi las 8 y allá en Colombia tienen las 7, alabanza al Señor. Amén. Vamos a leer en Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 5, alabanza a Jesús. 1 al 4. Mis hermanos lo tienen. Alabanza a Jesús para siempre. Todos los que están en sus casas, en las iglesias, amén, que pueden estar de pie para leer esta preciosa palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios su guianza en esta noche. Vamos a rogar a Dios que nos hable de una manera especial. Comienza a clamar al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te alabamos, Señor. Continuamos en tu presencia en esta noche, en esta preciosa confraternidad, Dios mío, donde estamos reunidos aquí en este lugar, Señor. Y los hermanos allá en la zona 35 y otras partes del mundo, Señor, que están sintonizando, Señor, este evento, Jehová. Señor Dios mío, Señor, gracias. Hemos cantado, hemos orado, Dios. Hemos escuchado testimonios especiales y ahora queremos, Señor, que tú nos hables, Dios mío. Señor, tu unción es necesaria sobre nuestras vidas, Dios, para predicar tu palabra y para recibir tu palabra. Unge a cada uno que está sintonizando, unge mi vida, Dios mío, Señor, que tu palabra salga con libertad, Señor. Habla a cada corazón. No estoy viendo los que están en sintonía, pero usted sí, Espíritu Santo. Si hay que desviar el mensaje, desvíelo, pero da a cada uno una palabra que necesitan en estos tiempos, Padre. Y toda la honra y toda la gloria solamente para usted, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, pero sigue alabando y glorificando al Señor. He titulado este mensaje Alerta y visión en medio de la calamidad y del juicio. Alerta y visión en medio de la calamidad y del juicio. Hermano, como sabemos, hermano, ya por varios meses el mundo está en una situación muy delicada. Alabanza al Señor. Hasta la gente están tratando de adaptarse a este sistema. Están hablando de un nuevo normal, que nunca más será como antes, que nunca más seremos como antes, que siempre que tenemos que mantener distancia. Alabanza al Señor. Si traducimos eso para nuestras vidas, para los cristianos, a la religión, eso quiere decir que habrá muchas limitaciones que nosotros hasta ahora en esta isla no hemos conocido. Amén, hermanos, alabanza al Señor. Eso quiere decir que ya no se podrá orar con enfermos con imposición de manos. Eso quiere decir que hay que orar de distancia para que los endemoniados sean libertados. Nada es imposible para Dios, pero
Alabanza a Jesús. No es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Eso quiere decir, hermanos, que hay que limitarse a tantas cosas, hermanos, de ir casa por casa, a ir a donde aquellos que no tienen esta posibilidad de estar conectados. Alabanza al Señor. Jesús siempre tocaba a la gente, siempre tocaba a los enfermos. Amén. Vemos los leprosos que acercaron a Jesús. Alabanza al Señor, Él los tocó. Quiero ser sano, y los tocó. La mujer de flujo de sangre tocó al manto de Jesús y poder fluyó desde Jesús, de Jesús. Alabanza al Señor. Vemos a Bartimeo, que Jesús le llamó para venir, estar cerca, y Jesús le sanó. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. ¿Qué está pasando con el mundo? Muchos están preguntando, y he titulado una alerta y visión en medio de la calamidad o del juicio. Dios está alertando al mundo. Dios está alertando al mundo que Cristo viene ya. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En esta situación tan tremenda, tan terrible, Dios está alertando al mundo que Cristo viene ya. En esta situación tan delicada que estamos pasando, tan peligroso, la iglesia necesita visión de Dios. La iglesia necesita que Dios le hable. La iglesia necesita que Dios le muestre. Alabanza a Jesús, para no mantener un papel, amén, pasivo, pero que conforme a la visión de Dios podemos levantarnos como sal de la tierra que somos, como luz de la tierra que somos. En Mateo 7:21 nos dice la palabra, amén, que habrá sorpresa para algunos en aquel día cuando Cristo regrese a la tierra. En Mateo 7:21 dice la palabra de Dios, amén, en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 25 también, hermanos, del 11 al 13, podemos ver un grupo de personas que servían a Dios, que quedaron asombrados. Amén. Dice allí en Mateo 25, 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis en el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a venir. Amén, ha de venir. Pues podemos ver en estos pasajes, hermanos, que había personas que quedaron sorpresados. Amén, quedaron asombrados que la puerta se cerró y ellos estaban fuera, se quedaron fuera. Por eso Dios está alertando al mundo, está alertando a la iglesia. Alabanza, Jesús advierte primero. Amén, porque hay personas que no están listos. Hay cristianos que no están listos. Hay pastores, siervos de Dios que no están listos. Alabanza al Señor. Y Dios con eso está tratando de que su iglesia, de que su pueblo vuelvan en sí, hermanos. Alabanza a Jesús para siempre. Hay gente que se jacta de cosas, amén, que son pasajeros. Podemos ver el caso del fariseo y el publicano que estaban honrando a Dios. Uno humillado, no se atrevía a alzar su rostro, y el otro de pie, amén, diciendo cuántas veces ayunaba, diciendo lo que hacía para Dios. Se jactaba en las cosas que hacía, se jactaba en la oración que hacía, en los muchos ayunos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Estaba tanto tiempo en esa condición haciendo cosas buenas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y así también puede haber muchos en la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Jactándose de cosas pasajeros, cosas que no son permanentes, cosas que no son eternas. Y Dios con esta situación, amén, nos quiere que volvamos en sí. Alabanza a Jesús. ¿Cuándo para alabar al Señor? Amén, hermanos. En esta situación hemos visto que gobiernos tuvieron que callar su boca, no tenían solución, no tienen solución, no saben qué hacer.
Alabanza a Jesús, para Dios mostrarse que Él es Dios, que Él tiene control de este mundo. No los gobiernos, no los políticos, no los poderosos de la tierra. Con un solo virus Dios ha mostrado, aleluya, que todos tienen que estar quietos cuando Dios se mueve. Bendito sea el Señor. Pero es un mensaje de alerta a la iglesia también, porque Dios no quiere que ese día nos coja de sorpresa. Alabanza al Señor para siempre. Esperando es ir con el Señor y nos encontramos con una puerta cerrada. No podemos jactarnos, hermanos, de los años que estamos en el camino del Señor. Hay gente que siempre vuelve atrás del día cuando se entregaron al Señor, las cosas que hicieron para el Señor. Pero ahora, ¿dónde estás parado ahora? ¿Qué es tu condición ahora? Esto vale para pastores, amén. No porque soy pastor voy a entrar. Mi título no abre esa puerta del Señor. No porque soy presbítero voy a entrar. El presbiterio no abre puerta el cielo para entrar. No porque soy oficial, eso quiere decir que mi corazón está recto delante del Señor. No porque soy reverendo, aleluya. No porque eres parte de esta obra preciosa, eso quiere decir que tú vas a entrar. Había un grupo que decía: Señor, pero en tu nombre profetizábamos. Hemos sacado fuera demonios, Dios mío. Enfermos se sanaban. ¿Cómo puede ser que la puerta está cerrada? Oh, alabanza al Señor. No podemos jactarnos en esas cosas. La gloria es de Dios, el poder es de Dios y Él obra. Él hace milagros. Pero si tu corazón está recto, si tu corazón está enfriado, te vas a quedar. No importa quién eres. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cristo vive. Podemos ver, hermanos, en 1 de Samuel. Por eso Dios está alertando al mundo. Dios está alertando a su iglesia. Que no puede haber orgullo entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón, por cualquier posición que podemos tener. Nosotros somos un pueblo que sabemos respetar y someternos a autoridades. Amén, hermanos. Pero nosotros que estamos en autoridad tenemos que saber, amén, hermanos, no la posición nos salva. Eso no quiere decir que yo voy a entrar. No porque eres parte del movimiento misionero mundial vas a entrar. Hay gente que se jacta, aleluya. Estoy feliz y contento que tengo parte de esta preciosa obra. Pero es tu corazón. Es tu corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo está tu corazón en esta noche? No importa quién eres, cómo está tu corazón. No importa cuánto Dios te usa, cómo está tu corazón. Alabanza al Señor. Cristo viene ya. A su nombre sea la gloria. Dios nos alerta, hermanos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Nosotros conocemos, aleluya, la visión que Dios dio a Samuel. Como Dios le mostró lo que iba a pasar con su pueblo. Como Dios le mostró lo que iba a pasar con Israel. Conocemos la historia que Dios le llamó. Después de 3 veces Dios le habló. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que en quien la oyere le retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí ha permitido esa situación. Era el sumo sacerdote. Representaba a Dios en la tierra, en ese pueblo. Y sus hijos supuestamente servían al Señor. Sigue diciendo: por tanto yo he jurado a la casa de Elí
que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Alerta y visión. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubieres palabra de todo lo que habló contigo. Alabanza al Señor. Llegó la visión, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar y el por qué. El siervo de Dios no la recibió. Dios le dio a un joven que estaba levantándose en la casa del Señor. Alabanza a Jesús. Y aquí Elí le está preguntando: dígame, cuéntame lo que Dios te mostró. En el versículo 18 dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Alaba a tu Dios en esta noche. Cristo vive, Cristo reina. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Pues Dios alertó a Elí que era la antorcha, era el que estaba allí para alertar al pueblo, para conducir al pueblo a servir a Dios. Y Dios le alertó. ¿Y cómo reacciona Elí? Él es Dios, que Él haga lo que quiera. Dios está alertando al mundo sin Dios y al mundo cristiano. Está alertando al mundo, alabanza al Señor, que Cristo viene ya, que tenemos que prepararnos. Alabanza al Señor, que tenemos que estar listos, que tenemos que analizar nuestras vidas, nuestros corazones. Amén, hermanos. Hay gente que porque están demasiado tiempo en el mismo lugar, en la misma posición, alabanza al Señor, se olvidan de Dios. Como dice Mateo 24, amén, el que está encargado de los trabajadores piensa que su maestro va a tardar, su señor, y comienza a maltratar a sus consiervos. Hay gente, hermano, que se olvidan y comienza a actuar humanamente, injusticia y tantas cosas. Y Dios en su misericordia no sonó las trompetas, pero permitió esta situación para que el pueblo de Dios pueda volver en sí. Bueno, para alabar al Señor. En 1 Samuel capítulo 4, hermanos, vemos aquí que los filisteos vinieron en contra de Israel. 1 Samuel capítulo 4 versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Una guerra Israel contra sus enemigos, y esta primera batalla Israel perdió, hermanos. 4,000 murieron. Salir a la guerra, sí, estar seguro que Dios está contigo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Alabanza al Señor. Elí se jactaba porque el arca estaba con ellos. Los hijos se jactaban porque el arca de Dios estaba allí.
Bendito sea el Señor. Ellos fallaban a Dios, blasfemaban a Dios con la vida que estaban viviendo, pero se confiaban que Dios estaba allí porque el arca estaba allí, donde Dios descendía, donde Dios hablaba con su pueblo. Cuando por alabar al Señor. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Alabanza al Señor. Ellos pensaban, el arca está aquí, pues somos salvos. Ellos pensaron, el arca está aquí, pues Jehová está con nosotros. Ellos pensaron que el arca estaba en medio de ellos, que nadie los podía vencer. Pero se olvidaron las condiciones que Dios le dio a ese pueblo para vivir entre ellos. Alabanza al Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Y cuando el arca estuvo ahí, aleluya, ellos alabaron a Dios, una multitud grande, alzaron su voz, que la tierra tembló, pero el cielo no se movió, hermanos. No tocaron al cielo con su grito, con su alabanza, porque Dios no estaba ahí. Oh, alabanza al Señor. Se jactaban, confiaban, porque el arca estaba ahí. Pero Dios dio condiciones para descender sobre esa arca. Cuando para alabar al Señor. Y allí estaban, hermanos, gritando. Versículo 6. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Alabanza al Señor. Mira. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ellos conocían al pueblo de Dios. Ellos conocían el pueblo que se dejaban guiar por una arca, aleluya. Amén, hermanos. Ellos sabían, cuando el arca esté, ahí hay gloria, ahí Dios está. Y el pueblo también confiaba, el arca está allí, pues Dios está allí, Dios está conmigo. ¿Por qué Dios está contigo en esta noche? ¿Por qué usted piensa que Dios está con usted? Oh, alabanza al Señor, porque Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Cristo vive. El versículo 8 dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estaban recordando el pasado de ese Dios poderoso que guiaba a su pueblo. No había nación que podía estar enfrente de ese Dios de los israelitas. A su nombre la gloria. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que sirváis a los hebreos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Una multitud grande. No podemos jactarnos en la multitud. Hay iglesias que se jactan porque son muchos. Hay gente que dice: es imposible que toda esa gente se pierde. Alabanza a Jesús. Solamente los que han caído muertos eran 30,000 que alabaron a Dios en ese momento que el arca estaba allí. El arca estaba allí, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Dios alertó al sumo sacerdote. Dios le avisó por medio de la visión. Le dijo lo que iba a pasar, a acontecer, pero él no hizo nada. Y así el arca fue
tomada. Alabanza al Señor. El versículo 12 dice: y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. Elí todavía pensaba que Dios estaba con él. Elí todavía confiaba: el arca está allí, pues Dios hará su obra. Igual que aquellos que dijeron: Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos sacado fuera demonios. Igual que las vírgenes que quedaron asombrados que la puerta se cerró ante ellos, vírgenes. Por eso Dios está alertando a la tierra, está alertando a la iglesia. Cuando para alabar al Señor. El versículo 14 dice: y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Estoy seguro que Elí no estaba en esta condición 40 años atrás cuando empezó. Amén, hermanos. Y aunque Dios le dio visión, Dios le mostró la condición de su pueblo, Elí no actuó, confió, se jactó que tenían el arca de Dios. Alabanza a Jesús para siempre. Alabanza al Señor para siempre. Cristo vive, hermanos. Dios es un Dios que tiene control. Él es el Dios que abre y cierra puertas. Y hay puertas, hermanos, que durante la humanidad fueron cerrándose. Alabanza al Señor. Podemos ver la puerta de Edén, hermanos, que Dios tiene la autoridad. Puerta de adoración, puerta de comunión con Dios, puerta de comunión íntima con Dios, puerta de la vida eterna. Amén, hermanos. Pero cuando el ser humano, cuando Adán y Eva fallaron a Dios, Dios los sacó fuera. Y Dios cerró la puerta. Puertas que se cierran. Alabanza al Señor. Podemos ver la puerta del arca, donde nos dice en Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta mi generación. Versículo 4: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Era Dios que cerró las puertas. Es Dios quien puede cerrar las puertas. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Alabanza al Señor. En el versículo 7 dice la palabra de Dios: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 10: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Adora a tu Dios. Amén, hermanos. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, dice la palabra que Dios mismo cerró la puerta del arca. No había más oportunidad para ese pueblo. Dios mandó el diluvio y Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta del Edén y puso un querubín ahí, impidiendo toda entrada al huerto de Edén.
Amén, hermanos. Vemos también en Génesis 18, alabanza a Jesús, donde Dios cierra la puerta de salvación para Sodoma y Gomorra y los países que estaban alrededor. Y Abraham comenzó en Génesis 18 a clamar, a rogar por Sodoma y Gomorra. Dios le dice en el versículo 28, no la destruiré, se añade allí 45. Pues fue Dios quien destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había allí. Pero Dios mandó sus ángeles a sacar a Lot fuera de ese lugar. ¿Cuándo esperan alabar al Señor? Cristo vive, Cristo reina. A su nombre sea la gloria. En el versículo 24 de Génesis 19 dice la palabra: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Puertas que se cierran, puertas que Dios cierra, calamidades que Dios ha permitido llegar a este mundo. Pero podemos ver, hermano, que en todas estas situaciones, en tiempos de calamidad y de juicio, siempre Dios ha dado una visión a su pueblo. Ha mostrado a su pueblo lo que Él iba a hacer y lo que tenían que hacer. Alabanza a Jesús. Dios estaba enojado con Adán y Eva, pero Dios le mostró a ellos lo que tenían que hacer. El juicio tenía que venir porque desobedecieron a Dios. Tenían que salir del huerto de Edén, no podían estar más ahí. Pero Dios mató un animal y Dios le mostró un camino nuevo, el camino de la redención. Dios le mostró qué iba a hacer de su vida después que salgan del huerto de Edén. Que va a ser mucho más difícil, que no habrá más entrada al huerto de Edén, no habrá más comunión con Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vino el juicio, pero Dios también los mostró lo que ellos tenían que hacer y lo que iba a ser su vida después de ahí. Cuando Dios permitió esa calamidad, el diluvio venir en los tiempos de Noé, Dios habló a Noé, Dios le mostró a Noé, Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. Y Dios le mostró también lo que él tenía que hacer. Alerta y visión. Dios alertó a Adán y Eva: el día que comieres de ese árbol seguro morirás. Y Dios alertó a Noé y los que estaban en su tiempo. Aleluya. Voy a destruir este mundo con agua. Dios alertó a ellos. Pero Dios les dio visión también. Lo que tenían que hacer. ¿Qué tenía que hacer Noé en ese tiempo? Él tenía que construir un arca. Aleluya. Y él obedeció a Dios. A su nombre sea la gloria. Adora a Dios en esta noche. Alabanza al Señor. Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y Dios mandó a sus ángeles para revelar a Lot y su familia. Dios le dijo a ellos lo que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Dios los alertó. Alabanza al Señor. Pero también los ángeles le dijeron lo que tenían que hacer. Si quieren escapar por su vida, tendrán que salir de este lugar. Oh, alerta y visión, aleluya. Alerta y palabra del Señor. Oh, alabanza al Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. En Habacuc capítulo 2. Ahí Habacuc estaba en esa situación que él estaba viviendo, donde él no sabía lo que tenía que hacer. Aleluya. Qué terrible cuando una iglesia no sabe lo que tiene que hacer. Cuando para alabar al Señor.
Pero aquí dijo Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc decía: yo necesito una palabra de usted. Necesito una visión, Dios. Muéstrame, revélate, Señor. Y así tiene que ser el clamor del pueblo de Dios en estos tiempos. Esta situación, este virus es una alerta del Señor, para que el mundo pueda despertar, para que su iglesia pueda despertar, para que se termine toda injusticia, aleluya, todo orgullo humano, para nosotros analizarnos a nosotros mismos. Muchas veces estamos tan ocupados en la obra de Dios, trabajando para Dios, y descuidamos nuestra propia viña. Y estamos tan convencidos, estamos trabajando para Dios, y a veces nos enfriamos trabajando para Dios, haciendo la obra de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y nos jactamos a veces en lo que hacemos. Nos jactamos a veces porque somos parte de esta buena obra. Pero esta obra no salva. El que salva es Cristo. ¿Dónde estás parado en esta noche? Oh, alabanza al Señor. Y Habacuc dijo: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Necesitaba una palabra. La iglesia en este mundo necesita una palabra de Dios. Aquí estamos como valientes a vivir en este tiempo, a ser fuerte, un pueblo fuerte en tiempos difíciles. Pero la iglesia necesita una palabra de Dios. Necesito una visión, aleluya. Necesito una revelación de Dios. ¿En dónde va a parar esto, Dios? A su nombre sea la gloria. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos luz de esta tierra. Están viendo en nosotros, están retando a la iglesia, están diciendo a la iglesia: ¿dónde queda la iglesia? Oh, alabanza a su nombre. Y Habacuc dijo: velaré, llamaré a Dios, buscaré su rostro para ver lo que se me dirá. Y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Recibió la visión de Dios. Recibió lo que él tenía que hacer. Recibió lo que iba a acontecer. Porque Dios sabe todo. Dios conoce tu mañana. Dios conoce mi mañana. Dios conoce mi futuro. Él afirmó el pie porque se sintió que estaba debilitándose. Alabanza al Señor. Reconoció que estaba debilitándose. Bendito sea el Señor. Aquí en esta isla, y que Dios siga tenga misericordia de nosotros, no hemos sentido mucho de este virus. Amén, hermanos. Solamente una semana estuvimos cerrados. No hemos sentido falta de confraternidad, pero que nunca tenemos confraternidad también, hermano. No hemos sentido falta de actividad de zona porque no tenemos zona. Nosotros no sabemos por experiencia lo que los otros países están pasando. No sabemos por experiencia lo que otras iglesias están pasando. Iglesias que tienen 5 meses que no pueden congregar. Alabanza al Señor. Nosotros sentimos falta de visitas de pastores porque casi no recibimos visitas. Amén, hermanos. Y por eso tal vez algunos no saben cómo agradecer a Dios que podemos estar aquí adorando a Dios, glorificando a Dios. Pero todas las semanas hay un grupo de hermanos orando a Dios, ayunando a Dios. La iglesia tiene que ayunar y orar y vigilar para Dios decirnos qué hacer. Cuando para alabar al Señor.
Y dice en el versículo 3 de Habacuc 2, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 1 Corintios 16. El que abre y cierra puertas es Dios. Alabanza a Jesús. 1 Corintios capítulo 16, versículo 8. Dice Pablo, capítulo 16, versículo 8. ¿Lo tienen? Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está hablando allí de la puerta del evangelio, de predicar la palabra de Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En Revelación 3, versículo 7, vamos terminando en esta noche. Cristo vive. Revelación 3. Alerta, Apocalipsis 3, versículo 7. Alerta y visión en tiempos peligrosos. Dice versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y qué, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual ¿qué? Nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si Dios abre una puerta, nadie lo puede cerrar. Solamente Dios. Él tiene el poder de cerrar la puerta que Él abrió. Amén, hermanos. Hay muchas iglesias cerrándose. Hay muchos lugares que están entregando sus lugares de predicación. Pues la situación en el mundo es terrible. Muchas puertas del evangelio cerrándose. Muchas obras misioneras. No es el diablo. El diablo no puede cerrar ninguna puerta. Si Dios ha abierto una puerta, el diablo no puede cerrar. El diablo no pudo tocar a Job. Dios le permitió. Alabanza al Señor. Él tiene el poder y por un momento Él cerró parcialmente estas puertas del evangelio para que la iglesia vuelva en sí. Aleluya. Que sin Dios no podemos hacer nada. No es este virus que cerró la puerta de predicar la palabra. Es Dios que lo ha permitido y podemos que preguntar nosotros mismos ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Si el juicio de la gran tribulación llegó, teníamos que ser raptados. Pues Dios está dando una alerta a su iglesia. Iglesia, vuelve en sí. Iglesia, levántate. Pastores, levántense. Alabanza a su nombre. Cristo vive. Por eso estoy orando, Señor, misericordia. No estoy reprendiendo al diablo que quite este virus porque él no puede, porque Dios lo ha permitido. Pero la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar a usted? ¿Va a reaccionar como aquellos en el tiempo de Noé? Que no creyeron, que siguieron viviendo su vida como la vivían. Alabanza al Señor. ¿Qué va a hacer usted?
Va a ser como Lot. Él fue a sus yernos. Él fue a decirlos que esto va a terminar. Dios me dio visión. Viene juicio contra Sodoma y Gomorra. No hicieron nada. Ni Lot quiso salir. Porque estaba acostumbrado. Estaba sentado. Le gustó Sodoma y Gomorra. Alabanza al Señor. Ahora por un tiempo Dios ha cerrado muchas puertas, para que podamos alzar nuestro rostro, a ponerlo en Dios, a clamar, a ver qué se me dirá. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a quedar en la misma actitud, la misma oración, mismos ayunos? ¿O va a intensivar esto? ¿O se va a volver en sí? Aleluya. Ese hijo pródigo, cuando no tenía nada más, aún así no volvió en sí. Dios le permitió descender a cuidar cerdos. Era una abominación para un israelita cuidar cerdos, puerco, cochino. Él no solamente descendió tanto de cuidar cerdos, anheló comer la comida de puerco. Pero ¿qué dice la palabra? Esa condición tan caótica le ayudó a volver en sí. Él dijo: no puedo seguir así. No te acomodes. La iglesia no puede acomodarse a este nuevo normal. La iglesia tiene que clamar a Dios. Es tiempo de ser fuerte en tiempos difíciles. Es tiempo de levantar. Pero se necesita visión de Dios. Se necesita una palabra de Dios para tu vida y para la iglesia. Podemos estar de pie en esta noche. Aleluya. Es Dios que tiene poder para abrir las puertas. Es Dios quien guía a su iglesia. Alabanza a Jesús para siempre. Habla con tu Dios en estos momentos. Analiza tu propia vida. Alabanza al Señor. Analiza esta palabra. ¿Cómo está tu vida? Tú que no estás sintonizando, si quieres puedes irte de los rodillas. Los que están aquí, si quieren pueden pasar al altar. Pero clama a tu Dios. Clama a tu Dios por dirección. Clama a tu Dios para que te hable en esta noche. En el nombre de Jesús. Alabanza a Jesús. Adora a Dios, aleluya. Adora a Dios. Clama a tu Dios en esta noche. Clama a tu Dios. Dios está alertando al mundo. Alabanza a Jesús. Dios está alertando a la iglesia. Dios está alertando a su pueblo. Cristo viene ya. Oh, alabanza a Jesús. Vamos a llevar un clamor en esta noche, aleluya. Vamos a clamar para la iglesia de Dios, muy especial para esta obra del movimiento misionero mundial, aleluya. Acompáñenme en este clamor. Padre celestial, Dios de gloria,
Aquí está tu pueblo, Dios. Usted sabe, Dios, un pueblo valiente. Un pueblo, Señor, que ha sido muy atacado, Dios, por todas partes. Que hemos entrado con este evangelio de poder y santidad. Aquí estamos, tus hijos, tus pastores, afirmando el pie, Dios mío, orando para ver qué se nos dirá. Así es lo que podemos hacer por medio de estos medios, Dios mío. Señor, tu iglesia te pide, Señor, una palabra, una revelación, una visión. Dios mío, aquí estamos. Tu reserva, Dios mío, Señor, para esos tiempos del fin que ha tocado a nosotros vivir. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos levantarnos igual que Noé se levantó, Dios, a obedecerte, a construir, a proveer, Dios, para lo que estaba de camino. Así no, Dios, así también, Padre, habla nuestras vidas. Habla a los pastores. Mira a tus siervos, los oficiales, Dios. Ilumínalos, Dios mío. Sabiduría, Dios mío, conocimiento, revelación en estos tiempos difíciles. Que tu pueblo está fuerte, quiere levantar, quiere ir a la batalla, pero está esperando, Señor, una palabra, una visión, Dios mío, Jehová. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a cada uno de los pastores, a esos hermanos de zona 35, Dios mío, y todos aquellos que están sintonizando, Dios, tu presencia visite a cada uno, Jehová, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, sigue alabando al Señor. Le pasamos esto para el presbítero Víctor Rey. Gracias, Víctor Rey, a toda esa zona, por ese privilegio que tuvimos de estar allá en Colombia, predicando y alabando al Señor. Dios le bendiga con nosotros el siervo Víctor Rey allá en Colombia. Alabanza a Jesús. Sigue adorando a tu Dios en este lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Pastor George, gloria a nuestro Dios. Muy contento, mi hermano, por esa palabra que Dios nos ha dado a través de su vida. Gloria al Señor para siempre. Es una bendición, mi hermano George. Esa palabra de advertencia, de alerta para este último tiempo. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Precioso es el Rey de la gloria, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Quisiera, no sé si se pudiera tener contacto con Dios, ya finalmente, Señor para siempre, pero ha sido una bendición, mi amado hermano, el poder tener esta fraternidad. Gloria a nuestro Dios. Y creemos que, bueno, para mí en lo personal ha sido una bendición. Para los pastores han enviado fotografías, los pastores han enviado fotos, gloria al Señor, donde están reunidos con su familia, donde están aquí atentos, sentados, en momentos de pie también, allí estuvieron. Gloria al Señor para siempre. Esto nos alegra, mi amado hermano, de ver que aunque estamos en nuestras casas, no nos desconectamos. Adora, adora, adora a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y ha sido de verdad que sí, hermano, una confraternidad preciosa. Yo sí le agradezco al Dios del cielo en primer lugar que nos haya permitido Adora a tu Dios, aleluya. con la zona de Alabanza a 35, Jesús. esta gloriosa confraternidad de la zona número 35. Ayer les decía que, bueno, alguna información, gloria a nuestro Dios para ustedes, para todos los hermanos de la zona 35, de las diferentes iglesias, para los pastores, gloria al Señor, para los hermanos de otras partes, de otras zonas del país, también de otros países, hermanos de otras iglesias, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición el que usted haya estado con nosotros. Gracias, Señor, gracias, Señor. Pero sí motivados, hermanos, para realizar una confraternidad. Gracias, Señor. De damas, gloria a nuestro Dios, o de jóvenes. Vamos a ver qué actividad hacemos. Posiblemente sea de jóvenes, ya que ahorita, ahora en septiembre, tendremos un evento a nivel nacional. Gloria a nuestro Dios. Y también luego tendremos, amado hermano,
un evento creo que es de damas a nivel nacional. Pero vamos a estar atentos de los eventos nacionales, gloria a nuestro Dios, pero sí nosotros, Gloria a Jesús. amado Amén, hermano, manda a Dios con el gracias, amén. propósito de Para cerrar tener esta un parte, Él quiere evento, hablarnos antes de clausurar. ya sea o de Damos jóvenes gracias para o cerrar de esta damas, parte, amén. una Que confraternidad estemos listos, a través hermano, de porque esta Cristo viene ya. virtualidad. Padre Hermano celestial, George, Dios de gloria, muy te agradecido, alabamos, te adoramos, bueno, por te damos usted haber gracias, aceptado Señor, gracias, la invitación Padre. en Oh, esta alabanza, hora Jesús, a para esta siempre, confraternidad, Dios. Pastor George. Gracias, mi Rey, mi Redentor, Señor, por tu palabra, por esta noche tan preciosa, Dios mío. En el nombre de Jesús, te pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, pueden sentar. Gloria a Jesús, pague luz. Aleluya. Bien, nuestro hermano George estaba terminando ahí la oración también. Entonces, vamos a decir, tiene retorno, Pastor George. No sé si me escucha en esta tarde. Sí, hermano, Gloria al Señor. le estoy escuchando, alabanza al Señor. Que, bueno, agradeciéndole, mi hermano, el haber aceptado la invitación para esta confraternidad, Pastor. Amén. Para mí, para la iglesia, era un privilegio de poder estar en esta actividad con ustedes. ¿Quiera usted, pastor, saludarnos? Bueno, yo sé que en su caso habla por lo menos 3, 4 idiomas. ¿Quiere usted, pastor George, saludar a los hermanos, por ejemplo, en holandés o en inglés y lógicamente en el idioma allí de la isla, en Papiamento? Amén. Voy a decir, Dios le bendiga en Papiamento. Dios le bendiga en Papiamento es Dios bendicionabu. Dios bendicionabu. En holandés es God zegent je. God zegent je. En inglés, God bless you. God bless you. ¿Qué más? En español, amén. Bueno, ¿Cómo? Pero yo no sé. Bienvenue en creol. Amén, amén, gloria a nuestro Dios. Ahora digamos algo tanto así como que debemos estar preparados porque nuestro Señor ya muy pronto ha de levantar a su iglesia. Lo dijiste en español muy bien, ahora quisiéramos oírlo en estos idiomas, pastor. El papiamento nos está preparado, pastor. Cristo Jesús está bien pronto. Nos está preparado. Pastor, Cristo Jesús está bien pronto. We need to be ready because Jesus is coming soon. We need to be ready because Jesus is coming soon. In Hollands, we dienen voorbereid te zijn, want Jezus komt spoedig. We dienen voorbereid te zijn, want Jezus komt spoedig. Aleluya. Qué bueno, mi hermano, qué bendición. Ahí tenemos hermanos, ahí en la isla tenemos hermanos haitianos, gloria al Señor. Tenemos hermanos de Dominicana, que el Señor les bendiga, gloria a nuestro Dios. Hermanos de Curazao, también de Aruba, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Ha sido un placer, hermano George, porque de verdad que sí queríamos haberle tenido, por lo menos presencialmente, era un anhelo, pero no sabemos cuándo termine esta situación. Por ahora tuvimos que tenerlo a través de esta virtualidad. Gracias, Pastor George. Amén. Gracias a usted y a la oficialidad que me dieron a nosotros esta oportunidad de estar en esta confraternidad. Amén. Y saludos a la pastora, nuestra hermana Zoraida, al grupo de la iglesia. Allá vi, cuando hicieron el paneo, vi al hermano Paul y vi a varios hermanos ahí de la iglesia en Bonaire. Gloria a nuestro Dios. A todos ustedes, por ahí la hermana Wendy, bueno, no recuerdo haberla visto allí, pero me pareció que sí cuando hicieron el paneo, allí ella que trabaja con el estampado también. Que Dios la bendiga, y a todos ustedes, a todos los hermanos, no los mencionaré ahora por sus nombres, porque el tiempo se nos ha terminado. Gloria a nuestro Dios, estamos llegando al final, esta preciosa confraternidad, primera confraternidad virtual que hacemos desde la zona número 35, pastor. Gloria a Jesús, gracias y Dios le bendiga a todos y un saludo caluroso y amoroso para toda esa obra preciosa en Colombia. Esperamos vernos personalmente pronto.
Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y de mi parte, hermanos, bueno, ahorita voy a leer una cantidad, así, al azar se diría, a leer una cantidad de saludos que nos están enviando en este momento, de comentarios, en YouTube, nuevo, pero también en Facebook y a través de la emisora. Gloria a nuestro Dios, a través de Restauración Estéreo, emisora que